Buenas tardes. El siguiente es una presentación como objetivo del programa de extensión universitaria referido al componente docente de la extensión Yaracuy de la Universidad Nacional Abierta. Dicho trabajo o dicha presentación se trata del desarrollo de la secuencia de la planificación de la instrucción. Quien elabora dicho digamos, presentación o trabajo es Carlos Armando Márquez Serra y pertenezco a la extensión de Yaracuy. El desarrollo de la secuencia de la planificación de la instrucción. Tema muy importante. Generalmente, para lograr el éxito de un proceso se deben seguir ciertos pasos, patrones o procedimientos que permitan en el tiempo justo lograr el objetivo deseado. En la enseñanza no es diferente. Sin embargo, se debe ser más estricto y ser más precavido, porque en la excelencia que se logre con la planificación de un programa educativo, de una carrera universitaria, de un curso, se deriva el éxito en muchas profesiones. Los procedimientos en la formulación de objetivos siguen ciertos, están relacionados con muchos indicadores. Dentro de ellos está la formulación, y de la formulación de esos objetivos se basa en una conducta terminal, en condiciones y nivel de logro también. También está la organización de los objetivos basado desde lo más amplio, que es un objetivo general, pasando por un objetivo terminal hasta un objetivo específico. Y los objetivos y tipos de aprendizaje están profundamente relacionados con el conocimiento, el procedimiento y la actitud. La formulación. En lo referente a la planificación de la instrucción, la formulación de los objetivos es el aspecto básico esencial en el sistema instruccional. Dicha formulación debe ser clara, precisa y no debe tener ambigüedades. La formulación, como podemos ver en el presente gráfico de la formulación de objetivos, me refiero, sigue lineamientos instruccionales que fueron planteados por Mager en 1962, en donde hay una declaración de una conducta terminal deseada en el participante, las condiciones bajo las cuales se realizará esa formulación de objetivos y el nivel de rendimiento que el estudiante deberá lograr para demostrar que ha aprendido. Hay una conducta terminal en la formulación de objetivos que hace referencia a lo que el estudiante será capaz de realizar al final de la instrucción y que previamente a ese proceso el estudiante no es capaz de realizarla. También en la formulación de los objetivos hay unas condiciones y un nivel de logro. La condición es la delimitación que se establece en la acción en cuanto a objeto y restricción específica y al nivel de logro, que es el patrón de exigencia, determinado también como patrón de rendimiento. Es así, es la función en función de lo que se determinará si el aprendizaje se logró. Los objetivos generales. Cuando hablamos de organización de los objetivos, hay objetivos generales que van desde lo más general hasta lo más específico. Se describen estos objetivos y esto permite hacer una secuenciación efectiva en las tareas de aprendizaje. Para lograr la formulación general de un curso se inicia desde la interrogante acerca de la necesidad general a la cual se desea dar solución. Ese objetivo general es frecuentemente muy amplio, por lo cual se desglosa en objetivos terminales. Los objetivos terminales se describen de esta forma en términos de comportamiento, una acción que el estudiante estará en capacidad de realizar al final del curso o unidad de instrucción. Se sugiere que a la hora de establecer los objetivos terminales para declarar el objetivo general planteado, deben hacerse ciertas preguntas, como son que se debe saber qué debe poder hacer el estudiante. Como toda norma y principal, debe tener como mínimo un objetivo en general en lo que se refiere
a los objetivos terminales para lograr el aprendizaje. Los objetivos específicos se establecen cuando se desglosan los objetivos terminales, se definen como las acciones más simples que se enseñan por separado. Podemos también conceptualizarla como una conducta precisa que junto a otros conlleva al logro de un objetivo terminal. La determinación de los objetivos terminales se logra a través del desglose de los objetivos, la determinación de los objetivos específicos se logra a través del desglose de los objetivos terminales. La determinación del número de objetivos específicos viene dado por el acto de dividir el objetivo terminal en pasos e identificar el contenido relacionado y luego precisar a partir de ellos los objetivos específicos necesarios. Aquí podemos ver en este gráfico los objetivos y tipos de aprendizaje. Siguen un conocimiento, un procedimiento o una habilidad o destreza y una actitud. El conocimiento se refiere al saber, al dominio de la información, de los conceptos, de los datos, de los hechos. El procedimiento se refiere a la competencia, a una secuencia o rutina procedimental para lograr un proceso. Y la actitud es la aceptación o rechazo hacia algo. Está íntimamente relacionado con el plano afectivo y es lo que se denomina es el saber ser. A la hora de realizar la formulación de objetivos, se deben tener presente muchos verbos, para facilitar la formulación de objetivos, tanto de los contenidos conceptuales como de los contenidos fundamentales y actitudinales. En el gráfico que se presenta están algunos de ellos. Por ejemplo, en lo que se refiere a la parte conceptual, al contenido conceptual, identificar es importante. También en la parte de procedimental, confeccionar. Si vemos un poco más abajo está contenidos conceptuales, clasificar, el verbo clasificar. Contenidos procedimentales, construir. En la parte actitudinal, tolerar. También podemos en la parte actitudinal respetar, apreciar. Obsérvese que esos verbos están en infinitivo y lo que consiste más bien es ayudar a facilitar la formulación de objetivos. ¿Cuáles verbos no están recomendados para la formulación de objetivos? Ya que se plantean unas recomendaciones para facilitar, hay unos que no se debe mencionar. Apreciar, internalizar, creer, darse cuenta, razonar, conocer, comprender, afectar, entender. Esos verbos no están recomendados para la formulación de objetivos porque hay una ambigüedad en el uso de ellos. Los contenidos. ¿Qué se entiende por los contenidos? Son aquel conjunto de saberes que se quieren enseñar y representan el medio para el desarrollo de las capacidades de los alumnos. Por eso se conciben en conceptuales, procedimentales y actitudinales. Conceptuales relacionados con conocimiento. Procedimentales relacionados con habilidades y destrezas. Actitudinales con la parte que tiene que ver con actitudes. Ahora, ¿qué son los contenidos? En el manejo de los diversos contenidos de la instrucción, debemos conocer qué son los contenidos y se utilizan en muchos casos para precisar los objetivos de aprendizaje. En la planificación de la instrucción, luego de definido el alcance general de un curso, se pueden listar los contenidos requeridos para lograr ese objetivo. Una vez determinado, el contenido se establece en las operaciones de aprendizaje que el estudiante desarrollará con ese objetivo. Nuevamente, presento los tipos de contenido, donde hay contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos
actitudinales. En la enseñanza de los tipos de contenido, estos son los que marcan la pauta. El contenido conceptual vinculado al conocimiento de hechos, sucesos, acontecimientos, datos, información escrita, información, sí, escrita o no, conceptos, nociones que permiten interpretar y dar significado a situaciones. Además, conducen a reconocer diferentes clases de objetivos o de objetos. En la enseñanza de los tipos de los contenidos hay que tener claro que hay mecanismos para lograr los conocimientos. Está el aprendizaje de hechos y este se logra con la memoria como factor principal, pues, o como recurso principal. En el aprendizaje de concepto está también la asimilación de la información nueva, su comprensión y su relación con conocimientos previamente adquiridos. Los contenidos procedimentales. Los procedimientos se refieren a los diferentes tipos de habilidades y destrezas. Ellas se manifiestan en acciones ordenadas, dirigidas hacia un logro. Siguen un paso a paso. Siguen un patrón lógico. Etapas en el desarrollo de los contenidos procedimentales. Hay una aproximación conceptual que proporciona al estudiante la información conceptual relacionada con el procedimiento. Hay una demostración compartida. Eso es concerniente a la ejecución del participante con la orientación y corrección de episodios prácticas del docente. También hay una automatización del procedimiento. En esta automatización del procedimiento, que no es más que el resultado de la ejecución repetida, el participante asume el dominio del procedimiento. Esa automatización, esa repetición, logra que el estudiante logre el dominio del procedimiento. También hay un perfeccionamiento permanente del procedimiento. El hecho de hacerlo constantemente busca mejorar, la efectividad y el tiempo de ejecución. La enseñanza de los tipos de contenido. La enseñanza de los procedimientos no solo se refiere a plantearle al estudiante la ruta correcta, por dónde se tiene que encauzar para lograr el objetivo, sino también cuáles son los errores que pueden ocurrir y cómo hacerle frente a esos errores para poder entonces así demostrarle la manera correcta y más efectiva de hacerlo. La repetición, la planificación de actividades en la enseñanza de procedimiento sigue, no un orden, pero sí sigue, estas etapas. Hay una repetición, ejercitación reflexiva, hay un modelaje de las acciones apropiadas, hay una retroalimentación oportuna y permanente, hay una incorporación de conocimientos y experiencias previas y hay la organización de ambientes similares en un escenario real para aplicar lo aprendido. Es decir, lo que anteriormente mencioné está aquí plasmado de una manera, gráfica, en donde se traza una ruta, se dice cuáles son los problemas que pueden ocurrir, cuáles son las maneras de que se puedan evitar esos problemas y cómo podemos evitar, cómo podemos encauzar
que esos errores nos lleven a mejorar nuestra técnica o una técnica determinada. Los contenidos actitudinales se definen como el saber ser y siempre están presentes. En la enseñanza sucede que muchas veces no están de forma explícita, pero sí las experiencias subjetivas, los juicios evaluativos que se expresan de forma verbal y no verbal, hacen que en el contexto social del aprendizaje se logren más óptimamente los aprendizajes. Y esto tiene que ver mucho con los valores de la persona. Cuando la persona se siente agradecida, la persona se siente con deseos de aprender, la persona se siente motivada, los objetivos se logran mucho más rápido. Aquí podemos ver en este gráfico de la enseñanza de los tipos de conocimiento, los contenidos actitudinales, cómo tienen que ver la parte de valores, las actitudes, la tolerancia a actuar de acuerdo a una determinada valoración, digamos, la actitud en esos procesos de aprendizaje, el carácter dinámico, cómo se siente esa persona frente a informaciones nuevas, a circunstancias nuevas, cómo cómo afecta el componente cognitivo, el componente afectivo, el componente conductual dentro del desarrollo de esos contenidos. Y como el ser humano no es un ente único, hay una profunda interrelación con su medio ambiente, está la actitud de otras personas, los niveles de desarrollo moral y las relaciones afectivas dentro de ese grupo donde se desarrolla el aprendizaje. Volviendo a la enseñanza de los tipos de contenido, las actitudes como aprendizaje tienen que ver directamente con la modificación de elecciones hacia algo, en función de la percepción y la valoración del mismo. Es por ello que el aprendizaje de actitudes influye en las experiencias previas, las actitudes de otras personas, la incorporación de nueva información y el contexto social-cultural en el cual el individuo se enmarca. Cómo está en el plano afectivo ese individuo frente a su medio ambiente. En la enseñanza de contenidos actitudinales se recomiendan las técnicas participativas como roleplay, discusiones, exposiciones, explicaciones de carácter persuasivo, a veces utilizando conferencias de prestigio. El hecho de que se desarrolle la confianza en el aprendiz, se practique cómo es su desenvolvimiento frente a otro grupo de personas, que otras personas lo vean a él y se sientan, relacionados con él, empáticos con él, y a la vez que esa persona se siente escuchada, logran objetivos en el logro de ellos mucho más fácilmente. Dentro de las actividades de la enseñanza conseguimos también el aprendizaje significativo, que es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento mediante la relación sustantiva entre la nueva información. El rol del docente en este tipo de aprendizaje es de mediador entre la experiencia del aprendizaje y el estudiante. Este tipo de aprendizaje se apega mucho al enfoque constructivista del aprendizaje. No solo está presente en la recepción de contenidos y memorización, sino que también está en el procesamiento de esa información con los conocimientos que anteriormente haya tenido el estudiante. Aquí podemos ver cómo son las características del aprendizaje significativo. Ocurre cuando el estudiante asocia los nuevos conocimientos con los que ya posee. Esos conocimientos modifican
completamente lo que ya en otras oportunidades había obtenido. Ocurre de una manera gradual. Cada experiencia de aprendizaje proporciona elementos nuevos de comprensión de los contenidos. Se evidencia que el que aprende está en capacidad de expresar nuevos conocimientos en sus propias palabras y de identificar sus aplicaciones en diferentes contextos. Se puede desarrollar a través de diversos tipos de actividades. Y disculpen, toqué el punto que no era para el desarrollo de la lámina. A ver si logro pasarla. Me disculpa, profe. Okay. La importancia de la motivación en el campo de la enseñanza. La motivación es sumamente importante en el campo de la enseñanza porque proporciona los motivos y los fomenta. Es decir, estimula la voluntad de aprender. En el contexto escolar, la motivación del estudiante permite aplicar la medida en que los alumnos invierten su atención en determinados asuntos. La motivación es una pieza fundamental en el logro de los objetivos de la enseñanza. Si no hay motivación, no se logra nada. Si no hay motivación, no hay deseos de mejorar, deseos de hacer las cosas bien, deseos de hacer las cosas en el tiempo y en el momento, de luchar contra los inconvenientes que se puedan tener. Y eso no solo es desde el punto de vista del estudiante, sino que también compete a los profesores o a los facilitadores de una determinada área. Entonces, los factores sobre los cuales el docente puede afectuar para mejorar la motivación. El nivel de involucramiento de los alumnos en la tarea, el tono afectivo de la actuación, cómo el docente puede, con su pasión, con su forma de expresarse, con su tono de voz, con su mirada, con su sonrisa, lograr los objetivos que él quiere en determinadas circunstancias. Lograr el sentimiento de éxito y de interés y las sensaciones de influencia y experiencia grupal. Eso hace que el liderazgo del docente logre impactar a la masa estudiantil o de un determinado curso. Aquí vemos los principios motivacionales de la enseñanza. Están el uso de actividades que activan a la curiosidad y la significación de los contenidos mediante presentación de información novedosa o no, acorde con los conocimientos previos del estudiante. También está de generar entornos donde se amplíe la interacción entre los estudiantes, reforzando la generación de habilidades y de colaboración, favorecer la participación y disponibilidad y también responsabilidad y presentar diversas opciones de participación, favorecer realización de proyectos, soluciones y casos en donde se requiera, pues. También está de propiciar una concepción valorativa diferente al proceso de evaluación con diferentes pasos, como promover la percepción de la evaluación, diversificar los medios e instrumentos de evaluación, también resaltar no solo los resultados cualitativos, sino los cuantitativos, al revés, los cuantitativos y resaltar los cualitativos también acerca de los resultados,
fomentar la autoevaluación, flexibilizar la programación de la enseñanza en el ritmo de las actividades y organizar y eh, organizar el currículo y programar a manera de lograr el aprendizaje integrado. Respetar el ritmo de aprendizaje entre los estudiantes no es igual, cada quien tiene su manera. Y desarrollar materiales, ejercicios y usos de medios diversos. Eso también en función de que no todos los estudiantes tienen la misma capacidad de gustarle lo que siempre uno presenta. Hay unos que se ajustan más a unos determinados procesos que otros o instrumentos. Propiciar también en sus mensajes y expectativas actitudes que conduzcan a la elevación de la autoestima de los estudiantes. El mensaje que uno transmite, la forma como lo transmite, las palabras que uno transmite hacen definir una realidad en función de ser mejores. Reconocer los logros de manera formativa del grupo, retroalimentar aquellas situaciones en donde si no se obtuvo un objetivo, eso no es que sea negativo, sino que permite ser un escalón para que se logren objetivos con mayor excelencia. Eso es muy importante. El docente posee un amplio repertorio de actividades para desarrollar los contenidos previos a los objetivos en el aula de clase. Dichas actividades se agrupan en formas instruccionales distintas, de tal manera que pueden ser individuales o grupales. De esta forma, organizamos las actividades de la enseñanza. Hay actividades individuales, que son las que recomendadas, donde se individualiza su acción cuando se individualiza su acción en la instrucción. Así pues, la atención, el seguimiento y la evaluación serán centradas en cada estudiante en forma particular, ver cómo se comporta frente a ciertos objetivos o temas el estudiante. El estudio dirigido consiste en la lectura activa del estudiante de un material diseñado para la instrucción. Se usa en aprendizaje cognoscitivo de conceptos y principios. Dentro de esas actividades individuales también está el estudio de casos, que es la presentación de un problema o situación en forma cercana a la realidad tratada y donde no se presenta una solución. La descripción debe ser lo más detallada posible y es altamente recomendable el aprendizaje de solución de problemas. O sea, se presenta un problema en base a una determinada situación y cómo fue resuelto. En las actividades individuales también está la tutoría individual, que plantea una interacción estrecha entre el participante y el tutor. Este último guía al estudiante mediante nuevas informaciones y retroalimentación. Esto está muy relacionado con la educación a distancia. También está la instrucción asistida por computador, modalidad de amplio uso actualmente dentro de un ámbito instruccional. Sus aplicaciones son ofrecer lecciones previamente preparadas, ofrecer ejercicios de forma interactiva, servir de consulta para obtener información. Las actividades individuales, tenemos la práctica supervisada, en donde el estudiante realiza una determinada actividad y el tutor se enfatiza en saber y el saber cómo aplica los fundamentos en lo referente a los conocimientos procedimentales. En las actividades grupales, en ellas se hace necesaria la presencia del grupo, ya que el aprendizaje requiere el concurso de dos procesos de comportamiento propios de los grupos: comunicación, liderazgo, apoyo actitudinal, evaluación mutua, expresión emocional. Entre ellos están la clase, conferencia, una presentación expositiva de un tema o contenido por el facilitador ante el grupo de participantes. Una discusión en grupo es otra de las actividades.
Este engloba la enseñanza que permite organizar el contacto interactivo entre los participantes. Se da una especie como de debate, de estudio o discusión o análisis de un determinado tema. Bueno, aquí está el debate. El debate sí es una forma de discusión más centrada en donde un tema específico, en base a los conocimientos de los estudiantes, se plantean soluciones, se plantean, digamos, las causas por las cuales se llegó a ese problema, las soluciones, lo que no se debe hacer, lo que se debe hacer, la retroalimentación de qué fue lo que pasó y cómo se puede llegar a un logro mayor de las cosas o de la situación o por el logro de eh, resolución de la situación. Está el torbellino de ideas, que no es más que plasmar las ideas que el grupo tenga sobre una determinada situación o problema, y en donde se presta a que las personas desarrollen la habilidad de participar y de exponer sus ideas sin, digamos, limitaciones. Otra actividad es la demostración, que es una forma de exposición en la cual se presentan de manera secuenciada el proceso a lo cual se hace referencia. El manejo de roles, que es cuando una representación de un grupo de estudiantes o de un estudiante sobre una situación típica, asumiendo diferentes roles, y que del contexto de esa participación enseña mucho sobre lo que se quiere aprender. Inclusive los participantes tienen digamos, doble accionar, que es no solo estar haciendo el rol, sino también aprender de que ese papel que está representando, cómo puede llegar a presentar un objetivo o presentar un problema o lograr un éxito. Los recursos de la instrucción. En los criterios de la selección y características de los recursos para la enseñanza están los recursos de la instrucción. Son todos aquellos implementos o apoyos que incorpora el docente para desarrollar su actividad. Su finalidad es motivar y lograr una mayor comprensión de los diversos tipos de contenido. Los recursos o medios, dependiendo del canal de comunicación que utilizan y el grado de interacción que permiten, es una clasificación propuesta por Chacón Fabio en 1984. Los canales de comunicación pueden ser visuales, combinados, visuales, auditivos y combinados, o sea, estos dos. Entonces, en la parte de los criterios de selección de características de los recursos de la enseñanza, el canal visual corresponde a textos convencional, texto instruccional, manual del participante, fotografías. También tiene que ver con la parte también está la parte del canal de comunicación auditivo, que son grabaciones, programas de radio, lo que se conoce ahorita como podcast, y combinados pueden ser videos, que son películas cortas, películas largas, o películas, o programas de televisión, documentales también. El canal de comunicación es una capacidad interactiva, tiene una capacidad interactiva que es determinada por el grado de interacción entre el recurso y el participante. En estos tenemos los equipos de laboratorio, las máquinas y herramientas, los simuladores o modelos, el computador con su software como herramienta, el computador como software como tutorial. Aquí es cómo enseña y en el anterior es cómo hace. Y en el manejo de las diversas formas de evaluación es importante definir qué es la evaluación. Y la evaluación es el componente dentro del sistema de instrucción que permite determinar si el aprendizaje se logró o no. También permite constatar si la eficacia de la acción y los procedimientos de la enseñanza utilizados
por el docente fueron satisfactorios. Mire si lo que se hizo fue realmente óptimo. Y la evaluación permite en su función y en su lógica lograr los objetivos que se requieren. La evaluación permite detectar fallas de aprendizaje del alumno y ayuda a clasificar confusiones, facilitar el proceso de aprendizaje, asume diversas modalidades, técnicas e instrumentos para llevarla a cabo. Incluye también elementos cualitativos, cuantitativos, que arrojan información relevante acerca del estudiante y sus logros. Las formas de evaluación de la enseñanza. Se entiende por estas las diversas técnicas, instrumentos o procedimientos que el docente utiliza para evaluar las actividades y resultados del aprendizaje. Pueden ser técnicas informales, que son actividades breves que se hacen en clase y que no presentan un acto de evaluación. Las semi-informales, que requieren un poquito más de preparación por parte del docente y exigen respuestas más duraderas. A esto se debe, por ejemplo, los ejercicios que se hacen en clase o que se mandan para la casa, o trabajos de investigación que el alumno tiene que hacer para fijar los conocimientos. Y las técnicas formales son mucho más elaboradas que las anteriores y son más estructuradas y requieren una elaboración más amplia, más laboriosa. Son mapas conceptuales, exámenes, evaluaciones de desempeño. Aquí podemos observarla. Tienen contenidos conceptuales, contenidos procedimentales y contenidos actitudinales. Entonces, esta es una clasificación de la evaluación según los contenidos. Para concluir, la planificación en los diferentes aspectos del ser humano es muy importante. En el caso de la enseñanza, no está exenta de serlo, de ese valor. Por muy corto que sea un curso, no importa la cantidad de aprendices que lo conformen, se deben seguir los lineamientos determinados en todo el contexto de la enseñanza. Para que se logre el objetivo de hacer los cambios trascendentales en el pensamiento y el comportamiento de los estudiantes. Muchas gracias. Terminé ahora mandarlo en el canal. Yo creo que siguió grabando.